Con el gusto de saludarlos, me presento. Mi nombre es Gerardo Cuauhtémoc Licona López. La matrícula es 2137064. El nombre de reto que les presento es el reto número 5, la aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles, de la licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor es la licenciada Beatriz Soledad Sierra Espinosa. Respecto al caso práctico, el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y 8 cajas de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. En base a ese planteamiento, le damos la contestación a los siguientes cuestionamientos. El primero de ellos, ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Yo considero que es un contrato de compraventa internacional, puesto que este tipo de contratos son celebrados por las empresas que se ubican en diferentes países, realizando actividades de compraventa. El exportador está obligado a enviar los productos o artículos pactados en dicho contrato. Al igual, el comprador tiene la obligación de realizar el pago para la entrega del producto en el plazo que pacten. Esto se encuentra sustentado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional con fundamento en su artículo 3, el cual menciona que se consideran en compraventa los contratos de suministro de mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos que las partes que las encarguen asuman la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esta manufactura o producción. El planteamiento número 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Bien, como ya se mencionó y con fundamento en el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional, el cual nos dice que un contrato de compraventa es el que se celebra entre personas que se encuentran en distintos estados y será válido en cuanto a la forma si cumple con los requisitos establecidos en la ley que rige dicho contrato, con arreglo al convenio o la ley de unos de los estados. Planteamiento número 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? En este caso estamos frente a un contrato electrónico mercantil, ya que es cuando todas las partes intervinientes tengan la condición de empresas o profesionales. El siguiente planteamiento. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Conforme a las obligaciones del vendedor, artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional, que nos dice que el vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. A las obligaciones del comprador, artículo 53 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional, que nos dice que el comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. El siguiente planteamiento dice: las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuáles debe aplicarse?
Existen diferentes legislaciones, pero la más apropiada en lo personal, yo creo que sería bajo los términos que rige la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional, ya que esta convención la suscriben diversos estados internacionales. Siguiente planteamiento. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Argumenta tu respuesta. Conforme al artículo 46 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional, el cual nos dice: 1. El comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones a menos que haya ejercitado un derecho o acción incompatible con esa exigencia. 2. Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá exigir la entrega de otras mercaderías en sustitución de aquellas, solo si la falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial del contrato y la petición de sustitución de las mercaderías se formula al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 o dentro de un plazo razonable a partir de ese momento. 3. Si las mercaderías no fueran conformes al contrato del comprador, este podrá exigir al vendedor que las repare para subsanar la falta de conformidad, a menos que esto no sea razonable. Habida cuenta de todas las circunstancias, la petición de que se reparen las mercaderías deberá formularse al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 o dentro de un plazo razonable a partir de ese momento. Siguiente planteamiento. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Yo considero que sí procede, ya que por parte del vendedor hubo un incumplimiento de este, al no cumplir con las fechas de envío y las malas condiciones de los productos, realizando de esta manera la cancelación del mismo, o en su caso se puede hacer efectiva la penalidad correspondiente a pagar una indemnización al comprador. Como conclusión, creo que para evitar conflictos, las siguientes serían las cláusulas más importantes que no deberían de faltar en un contrato internacional. La primera, la descripción de los productos, ya que en esta cláusula es una de las cláusulas centrales de un contrato de compraventa internacional. Como regla general, el comprador preferirá descripciones más precisas y detalladas de los productos que el vendedor. Si las mercancías no están descritas con suficiente precisión, el comprador puede no tener ningún recurso si el vendedor entrega mercancías que cumplen técnicamente lo descrito en el contrato, pero no sean satisfactorias para los fines comerciales del comprador. Por otra parte, los exportadores preferirían definir con precisión los productos cuando están seguros exactamente de la entrega de dichos bienes. Sin embargo, en otras situaciones puede ser práctico para prever y permitir pequeñas desviaciones de la descripción del contrato. Por ejemplo, en las declaraciones de colores o dimensiones, si no son necesarios para identificar con precisión los productos, no deben ser incluidas a la cláusula de descripción del producto. 2. Sobre el precio del contrato. Las partes deberán indicar claramente la moneda del contrato y el importe del precio total, tanto en letras como en números. Si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre un precio concreto, deberá haber una cláusula que explique el método para poder determinar de una forma clara y precisa el precio de dicho producto. 3. Las condiciones de entrega. Es recomendable utilizar los Incoterms 2010 publicados por la Cámara de Comercio Internacional como condiciones de entrega o condiciones de envío. Las reglas Incoterms asignan diferentes aspectos entre vendedor y comprador. Como tales pueden ser el transporte internacional y los costos administrativos, el lugar en el que se transfiere el riesgo de transporte de los productos, responsabilidad y costes del despacho aduanero y sus aranceles, y la responsabilidad y coste de la cobertura del seguro de transporte.
Cláusula número 4. Respecto a los plazos de entrega. En el contrato las partes deben indicar una fecha concreta para la entrega de los productos. Por ejemplo, 24 de octubre del 2013 o un bien periodo de tiempo, por ejemplo, noviembre del 2013. 5. Respecto a las condiciones de pago. El contrato debe permitir el uso de todos los medios de pago internacionales, incluyendo al menos el pago por adelantado, al pago al contado, la remesa documentaria y el crédito documentario, también conocido como carta de crédito. 6. Sobre los documentos. Los exportadores deben ser muy cuidadosos en la gestión de la documentación de exportación, sobre todo cuando la forma de pago es la carta de crédito. Las partes deberán incluir una cláusula con una lista de los documentos más comúnmente requeridos al vendedor en el contrato de compraventa internacional. 7. La inspección de los productos por el comprador. Las partes deben indicar si están de acuerdo con la inspección antes del envío, también conocida como inspección preembarque o PSI en sus siglas mayúsculas. Las partes podrán indicar el lugar de inspección, así como otros detalles, como la empresa que realizará la inspección. En la cláusula de inspección debe exigirse al vendedor que notifique al comprador la disponibilidad de la mercancía para su inspección. 8. Reserva de propiedad. La cláusula de reserva de dominio es común en el comercio internacional. Establece que el vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta que el precio total de la compra se paga y que el vendedor podrá reclamar los productos si el precio no es pagado. Existen diversas variaciones de la cláusula de reserva de dominio, pero los dos principales son: A. La cláusula simple, en la que el vendedor conserve la propiedad hasta que el precio se paga. Y 2. La cláusula extendida, según la cual el vendedor pretende ampliar su título de propiedad para que incluya el producto de la venta de los productos y cualquier otra deuda que el comprador tenga con el vendedor. 9. Una cláusula respecto a fuerza mayor. Es común que los contratos comerciales internacionales queden sujetos a cláusulas de fuerza mayor o hardship, que eximen a las partes del cumplimiento cuando existen circunstancias o obstáculos que escapan a su control o que son razonablemente imprevisibles, tales como el estallido de una guerra, un terremoto o un huracán. Y 10. La cláusula respecto a la resolución de controversias. Las partes deben tener la alternativa de elegir entre el arbitraje y el litigio. En el caso de que las partes optan por el arbitraje, deben especificar el lugar en el que se va a realizar el arbitraje, país y ciudad, asimismo como el idioma. Si las partes optan por un litigio como la forma de resolución de controversias, deberán designar los órganos jurídicos nacionales o municipales en las que las demandas serán eventualmente presentadas. De mi parte sería todo. Agradezco por su atención. Hasta luego.